Paz y bien, hoy estamos en el domingo número 30 del tiempo ordinario, año litúrgico B. Y la liturgia de la palabra nos presenta hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos del 46 al 52. El pasaje evangélico de hoy nos presenta un encuentro entre Dios y el ser humano, entre el Salvador y quien tiene necesidad de ser salvado, entre aquel que lo dona todo por amor y quien lo necesita todo. Un encuentro, hermanos y hermanas, que suscita la sanación física para un ciego, pero que también, más allá de esto, suscita lo más importante, su propia salvación. Pero también nos indica un camino que podemos recorrer para que produzca en nosotros una nueva vida. Es decir, también nosotros podemos recorrer el camino que llevó al ciego Bartimeo para alcanzar, como he dicho, no solo la sanación física, sino lo más importante, lo mejor de lo mejor, aquello que nuestro ser desea con mayor fervor y con mayor amor, la salvación. Y es que todos nosotros podemos ser un hijo de Timeo, es decir, un Bartimeo. Y la experiencia de salvación de este hombre la podemos hacer nuestra en el aquí y en el ahora. El pasaje de hoy comienza contándonos que nuestro Señor Jesucristo, junto a sus discípulos, llegaron a Jericó. Y luego, después de este llegaron, nos indica el mismo versículo 46, y un día que Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y una muchedumbre. Es decir, son dos tiempos diferentes. Un momento en el que llegaron y otro momento en el que salían de allí. Quizá un día, quizá al día siguiente o quizá otros días. No sabemos cuándo salió de allí. Quizá en ese tiempo que estuvo en Jericó, nuestro Señor Jesucristo se encontró con Zaqueo, o quizá realizó otros milagros, o quizá tuvo otras tantas controversias con aquellos que siempre lo atacaban y confrontaban, sus enemigos los fariseos y los doctores de la ley. Lo digo porque creo que es importante imaginarnos este tiempo que nuestro Señor Jesucristo pasó en ese lugar, porque el pasaje evangélico de hoy nos dirá que Bartimeo, al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Bartimeo se encontraba sentado junto al camino, y ahí es donde se enteró que era Jesús de Nazaret el que pasaba. Seguramente Bartimeo, ya con anticipación, sabía quién era Jesús de Nazaret. Seguramente Bartimeo ya había escuchado de él. Seguramente Bartimeo sabía lo que nuestro Señor Jesucristo podía hacer por él. Y es por ello que se entera que viene. Pero ¿cómo se entera? No lo sabemos. Quizá alguno le dijo que ahí venía el Maestro, o que venía el Mesías, o que venía aquel que era famoso por sanar enfermos, o quizás simplemente al escuchar la algarabía de la gente, los gritos o las alabanzas, el murmullo o el ruido de esta gran muchedumbre que acompañaba al Señor, fueron suficientes signos para que se enterara. Eso es interesante porque nos dice de la capacidad de oír, de escuchar que tenía Bartimeo. Una capacidad de escuchar cuando pasa Dios cerca de él. Una capacidad que nosotros en el mundo actual, aun cuando tenemos oídos, no somos capaces de escuchar y entender que es Dios quien pasa a nuestro lado. Y ciertamente por no escuchar sus pasos, por no escuchar su mensaje, por no escucharlo a Él, es como perdemos la oportunidad de la salvación. La oportunidad de que pueda nuestro buen Dios realizar algún milagro en nuestras vidas. Otro dato del reconocimiento de Bartimeo es su súplica. Reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de David, como aquel que cumple la promesa de Dios hecha a David por medio del profeta Natán y que leemos en 2 de Samuel capítulo 7 versículos del 12 al 13. O como también nos testimonia Hechos de los Apóstoles 13:23, en el discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, de la descendencia de David, como lo había prometido
Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Bartimeo entonces le suplica que tenga compasión de él. Es lo que Bartimeo se permite realizar. Y esto lo digo porque ciertamente había escuchado que nuestro Señor Jesucristo se acercaba, pero Bartimeo no fue capaz de ir al encuentro del Señor. Se quedó allí donde estaba, a la orilla del camino. Su ceguera no le permitió ir más allá, y quizá no solo su ceguera, sino toda su realidad. Todo su ser no era capaz de romper los paradigmas, los prejuicios, las políticas, las leyes que estaban sobre él. ¿Qué quiero decir con esto? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre con alguna discapacidad, en este caso la ceguera, era un hombre relegado, descartado, posicionado en una escala social de las inferiores. Lo único que Bartimeo se permitía realizar en su condición era pedir limosna en el camino. Era un ser necesitado sin duda, pero también un ser despreciado, que seguramente nadie quería, ni siquiera su propia familia, ya que el ser ciego se había convertido en una carga, y más allá de esto, en una maldición. Entonces Bartimeo no es capaz de moverse, solo es capaz de suplicar, solo de gritar que nuestro Señor Jesucristo tuviera compasión de él. Este es el drama que diariamente viven los hombres y mujeres de este mundo, que son el descarte de la sociedad. Nosotros estamos tan habituados a hacer a un lado aquellos que no nos sirven, que no nos ayudan, que no cumplen un rol productivo en la sociedad. En el pasaje evangélico de hoy nos damos cuenta cómo algunos también querían hacerlo callar, pero Bartimeo gritaba mucho más. ¿Quiénes serían estos que lo increpaban para que se callara? El evangelista San Marcos no nos dice, pero sin duda eran hombres y mujeres que todavía no habían comprendido la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres y mujeres que buscaban solo para ellos el privilegio de estar con el Señor. Eran hombres y mujeres que en realidad estaban ciegos, ya que no eran capaces de mirar más allá de sí mismos. Eran ciegos de la realidad que estaba a su alrededor. Y este también es un drama espiritual, sobre todo para quienes vivimos enquistados, embutidos, atascados en nuestras zonas de confort. Es el drama de aquellos que no queremos desapropiarnos de los dones que el Señor nos ha dado para compartirlos con los demás, especialmente los dones materiales. Es el drama de quienes no queremos darle la oportunidad a otros de acercarse al Señor. Muchas veces somos nosotros mismos, por nuestra falta de testimonio y de amor, los que entorpecemos el proyecto de Dios sobre todos los seres humanos. Recordemos que como iglesia somos intermediarios, no somos dueños de la gracia divina. Pero recordemos también que solo la llamada de Dios, solo la inspiración del Altísimo, nos hace movernos en nuestros lugares y hace que no bloqueemos lo que Dios desea realizar. Nosotros también somos quienes podemos llamar y llevar hacia Dios a quien lo necesita. Somos instrumentos de Dios en este mundo. Somos sus manos, sus oídos, su rostro de frente a los más necesitados. Del mismo modo ocurrió con Bartimeo. Solo cuando Jesús se detuvo y dijo, llámenlo, Bartimeo fue capaz, dice el pasaje evangélico de hoy, de arrojar su manto, de dar un brinco e ir hacia nuestro Señor Jesucristo. Fue la voz de aquellos que fueron obedientes al Señor los que le ayudaron a Bartimeo. Es útil pues saber escuchar las voces que tenemos alrededor, pero también es necesario saber qué voces somos nosotros. Es clave el discernir sobre las voces que nos alejan de la voluntad de Dios y también sobre las que nos acercan a ella. Sin duda habrá voces que nos digan que no es posible, que no es necesario estar cerca de Dios. Pero también habrá voces que nos animarán, que nos acompañarán en nuestro camino junto a Él. Voces que nos indicarán el camino correcto. Y nosotros también podemos ser esas voces. Por otro lado, el manto es un signo muy interesante. Para un ciego que vive en el camino, el manto era el único objeto que le daba seguridad, que lo protegía del clima. Era como un caparazón que le ayudaba a sobrevivir.
Arrojar el manto entonces significó para Bartimeo dar un salto en la fe y ya no confiar en sus propias seguridades, ni en sus propias fuerzas, ni en lo que él era, es decir, un ciego, sino confiar en la voz de quien lo había llamado, confiar en quien verdaderamente le podía dar seguridad y le podía dotar de todo aquello que necesitaba. Me pregunto, ¿cuántos mantos tenemos nosotros para cubrirnos? La mayoría de las veces confiamos más en nuestras propias fuerzas y en aquello que nos proporciona seguridad, en vez de confiar en la voz de Dios que nos llama a tomar nuevos caminos, a ser valientes en la vivencia de nuestra fe, en acercarnos a Él con confianza y sin miedo. Es así que casi al final de este pasaje evangélico llega la pregunta crucial, aquella pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a Bartimeo y que todavía nos hace a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Una pregunta abierta a un sinfín de posibilidades, a un sinfín de respuestas. Porque para Dios nada es imposible. Y Él proporciona todas las posibilidades, todas las respuestas. Más de aquellas que nosotros mismos nos podemos imaginar. Bartimeo contesta con su necesidad primaria, con aquello que estaba enfrente de él. Quiero ver. Ciertamente no tiene nada de malo su respuesta. Era lo que ocupaba, era su deseo, aquello que de corazón quería. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre va más allá del propio querer del ser humano. Y siempre sorprende con aquello que regala. Su amor es infinito, su misericordia es eterna. Y es por eso que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravillosa respuesta, qué especial regalo, qué sublime acontecimiento. Le regaló lo más preciado que nosotros podemos desear, aunque para decir verdad, pocas veces deseamos, la salvación, la cual ciertamente se vio concretizada en que Bartimeo recobró la vista, pero también en algo más importante. Bartimeo entró en el camino de la salvación, siguió en ese camino. El pasaje evangélico de hoy termina diciendo, y le seguía por el camino. Es decir, el tiempo con el cual viene presentado el verbo seguir no tiene un fin. Y le seguía. Es decir, y le siguió hasta el final. Y le seguía. Es decir, a donde sea que andaba nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que los evangelios no nos hablan más de Bartimeo, pero nosotros sabemos por la experiencia que quien tiene un encuentro verdadero y personal con nuestro Señor Jesucristo no hace otra cosa que seguirlo. Un auténtico encuentro con nuestro Señor Jesucristo suscita un seguimiento, un deseo de no abandonarlo jamás. Y es que la gracia, cuando toca nuestra vida, la transforma y no la deja igual. Así con Bartimeo, nosotros podemos caer en la tentación de pedirle al Señor Jesús solo aquello que es necesidad primaria para nosotros, aquello que vemos solamente aquí en lo superficial. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre nos alarga la bendición y nos ofrece más de lo que le pedimos. Pero es necesario suplicarle con perseverancia a pesar de las voces que quieran callar nuestro deseo de estar con Él y de pedirle lo que deseamos. Es necesario también despojarnos de los diferentes mantos que nos cubren y no dejan movernos, mantos pesados que muchas veces son confeccionados a base de pecado y vicios. Es necesario, en definitiva, dejarnos llevar por sus sorpresas, pedirle que no cumpla lo que deseamos, aunque lo deseemos, sino aquello que Él desea para nosotros, y veremos, hermanos y hermanas, cómo Él nos dona con sobreabundancia más de lo que ocupamos. Tenemos un Dios que es bueno, que nos ama y que nos trata con misericordia. Hasta aquí la reflexión del Evangelio. Dios les bendiga, paz y bien.